Muy buenas noches, ingeniero. Hoy voy a explicar lo que es el modelo de referencia, que es el modelo OSI y TCP/IP en el curso de redes de computadoras 1. Tenemos lo que son dos modelos en la red, que sería el modelo OSI, que conforma 7 capas, y el modelo TCP, que conforma 4 capas, que sería cómo opera el Internet en la vida real. Tenemos una pequeña introducción, nos dice que el estudio del modelo OSI y TCP/IP es fundamental para entender las redes modernas. Ambos ofrecen una estructura lógica para analizar el flujo de datos desde el origen al destino, organizando el proceso de capas con funciones específicas. Tenemos lo que es el modelo OSI, que sería una visión detallada y ordenada del proceso de comunicación, que sería lo teórico. En el modelo OSI comprendemos cómo se envían los paquetes de datos, la estructura, cómo se maneja el proceso de envío y cómo se reciben los datos. En el modelo TCP podemos ver cómo podemos hacer de enviar un paquete de un origen a un destino. Una pequeña historia y el propósito del modelo OSI dice que al principio de los 80s el rápido crecimiento de las redes generó problemas de comunicación debido específicamente a incompatibilidades de la tecnología. La tecnología propietaria impide el intercambio de información. La ISO investigó modelos existentes para crear un estándar universal. En 1984 publicó el modelo OSI, la ISO 7498, un marco conceptual de 7 capas para la comunicación de redes, la cual tenemos el estándar universal que nos permite la comunicación entre sistemas de distintos fabricantes. Estructura conceptual, facilitar el diseño, aprendizaje y solución de problemas de redes. Funciones definidas, separar las funciones de comunicación en 7 capas. Lógica, son responsabilidades claras. Esto nos da a entender que existe una comunicación, existe un estándar para poder tener una comunicación de distintos modelos de equipos para poder transferirles el paquete de datos. Se creó la estructura conceptual que sería el modelo OSI para entender cómo funciona la comunicación la transferencia de datos desde un origen a un punto de destino. Nos muestran 17 capas definidas para entender la lógica que está detrás de cada capa. Aquí tenemos las 7 capas del modelo OSI. Primera, que sería la capa física. Nos dice aquí un pequeño concepto. Define el medio físico en la tecnología para transmitir datos, bits, audios, incluye cables, fibra óptica. En el modelo físico tenemos lo que son las conexiones, valga la redundancia, es decir, que son los cables, las conexiones de equipo por medio de cables, de diferentes tipos de cables y los diferentes equipos que se utilizan. Entre ellos existen lo que es los hubs, los repetidores, la fibra óptica, son medios de cómo poder transferir los datos. Y en la capa 2 tenemos el enlace de datos. Nos dice acá que conecta dos máquinas, gestiona trama de datos, direccionamiento físico, MAC, topología, acceso a la red y control de roles, dispositivos switch, bridge y NICs. En enlace de datos entendemos que debe existir una máquina de origen y otra máquina que recibe el paquete de datos. Se tiene que enlazar para tener una comunicación, tener un direccionamiento físico y que debe existir una topología de la red para poder tener contacto entre ambos equipos. La capa 3 tenemos lo que es de red. Dice aquí que se ocupa el enrutamiento, reenvío, direccionamiento IP a través de múltiples redes. Asegura que los datos lleguen al destino, dispositivos y routers. Nos da a entender
que existe un enrutamiento dentro de los dispositivos para reconocer qué tipo de IP, a qué IP podemos transferir los datos, reconocer qué tipo de, qué IP es el que envía y el que recibe los datos. La capa 4 dice transporte, garantiza la entrega de paquetes en orden, sin pérdida de flujo. Sería TCP, UDP, control de flujo y error dispositivo, Firewall, Gateway. En esto nos da a entender que cómo se transporte los datos. Se tiene que enviar un paquete y tiene que llegar ese paquete a su destino de una forma y que los paquetes no se pierdan en el camino. Y la capa de sesión, que sería la capa 5, administra, establece y finaliza sesión entre host, sincroniza un diálogo, gestión y conexión, dispositivos, servidores y software. Eso nos da a entender que debe existir una conexión, un inicio de sesión entre ambos equipos, el que envía el paquete de datos y el que recibe. Seguimos con la capa 6, la que sería de presentación, es la que se encarga de la presentación de información, cifrado, compresión, introducción de formato como ASCII, JPG, MP3, dispositivos, servidores. En las capas anteriores, como lo podemos visualizar una imagen, en las capas anteriores no viene como tal una imagen como podemos ver en la presentación, sino que viene por una compresión, un cifrado o un formato ASCII para que podamos visualizar de forma clara nosotros. En la capa de aplicación proporciona un servicio de red para aplicaciones, correo, web, FTP, interactúa el usuario, garantiza la disponibilidad de socios de comunicación, dispositivo, PC y servidores. Esto nos indica que cómo nosotros, el usuario, llega a visualizar los paquetes de envío hacia su aplicación. Como nos da un ejemplo aquí, los correos, la web y el FTP, que sería el protocolo de transferencia, de cómo el usuario puede visualizarse después. También tenemos lo que es una pequeña historia de lo que es el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP es un conjunto de protocolos de Internet en la base de redes globales. Fue desarrollado en la década de 1970 por Winton Cerf Bouquet para conectar redes heterogéneas, inicialmente en el ARPANET. Su simplicidad y escalabilidad convirtieron un protocolo central en los 80s y se mejoró la IPv6 para abordar el agotamiento. Tenemos aquí lo que es red resistente, esa red que es capaz de seguir funcionando incluso si partes fallan. Conexión heterogéneas, conectar múltiples redes diversas siendo la base de Internet.